Interfaces gráficas de usuario y su evolución. Definición e implementación. Se puede definir como el medio gráfico por el cual nos comunicamos con una computadora. La mayoría de los entornos gráficos son sencillos y fáciles de usar aunque no se tenga conocimiento previo, sin embargo existen algunos casos en los que solo pueden ser manipuladas por expertos, aún teniendo un ambiente gráfico. Las interfaces gráficas hoy en día se implementan en casi cualquier actividad gracias al desarrollo y expansión de tecnologías en la sociedad, como puede ser en escuelas o academias, empresas, oficinas, etc. Cabe destacar que el principal elemento para la interacción entre el usuario y el ordenador es la comunicación. En este caso es la transmisión de información entre usuario y computador dentro de un contexto visual. Historia. Su historia inicia cuando nace el primer ordenador con la necesidad de búsqueda para encontrar un método para la interacción entre la persona y el ordenador, siendo el año de 1973 en el Centro de Investigación Xerox Salto. Alan Kay hizo grandes aportaciones al contexto de la informática y en especial a la interfaz gráfica, representándola por medio de iconos. Para su segundo periodo ya se buscaba que los ordenadores salieran a la venta para la implementación en los hogares, empresas, oficinas, etc. Gracias a esto se diseñaron y ampliaron muchos modelos creando una competencia por ser el mejor, entre ellos Apple y Windows. En su tercer periodo los elementos ya estaban muy bien desarrollados, se empezó a buscar la forma y la estética surgiendo un cambio significativo que lo transformó en una superficie inteligente capaz de tomar decisiones. El segundo cambio significativo de la interfaz es su transformación de objeto de uso a objeto de consumo estético. Aquí el usuario vería ciertos aspectos de la apariencia de un objeto, siendo así que la interfaz gráfica de usuario se convierte en un objeto de consumo estético. Clasificación de interfaces. Dentro de la importancia de las interfaces de usuario, debemos tomar en consideración que existe el hardware. Son los dispositivos para ingresar, recibir, procesar datos, es decir, ratón, teclado, monitor, etc. También está el software. Aquella parte lógica que entrega información por medio del monitor. También como una de las más importantes interfaces gráficas tenemos la de línea de comandos, en la cual el usuario introduce órdenes utilizando el lenguaje propiamente. Cabe destacar que es interfaz gráfica debido a que el usuario puede visualizarla, no importando que tenga que introducir datos mediante el teclado. La interfaz gráfica es una representación gráfica en la pantalla del ordenador de los programas, datos y objetos, así como de la interacción con ellos a través de iconos y estructuras visuales. Dentro de la interfaz gráfica está la interfaz orientada en menús, la cual proporciona una lista de opciones que se muestran en la pantalla o en una ventana de la misma para que los usuarios elijan la opción que deseen y asimismo realizarla. Elementos. Ventanas. Son elementos que en general permiten una forma relativamente fácil de interactuar con la información. Estas pueden ser modal, la cuales son ventanas específicas diseñadas como medio de prevención de alguna acción del usuario sobre el sistema, contienen un mensaje de alerta y un botón de confirmación. Además tenemos las de confirmación, las cuales de igual forma surgen de modo preventivo, pero más que proporcionar opciones nos envía la confirmación de una acción, por ejemplo al guardar un archivo. Menús. Son listas de comandos, atributos o elementos agrupados los cuales pueden ser activados y posibilitan la realización de una acción. Los menús pueden ser contextuales, muestra elementos a ejecutar sobre un objeto en específico. De navegación, combina la posibilidad de realizar movimientos sobre los elementos, y de inicio, intenta recoger un acceso global a los diferentes elementos y aplicaciones del sistema. Iconos. Son signos esquemáticos que representan algún tipo de fichero, carpeta, aplicación, o dispositivos de un sistema informático. Estos se inspiran en los signos desarrollados en la comunicación gráfica de las señales viales. Los iconos han sido aceptados fácilmente por el usuario a lo largo del tiempo por varias razones, entre ellas
Las personas reconocen iconos e imágenes más rápido de lo que tardarían en comprender el mismo concepto a través de la representación verbal, cruzan la barrera de la cultura de mejor modo que el lenguaje verbal y son capaces de transmitir conceptos en menos espacio que en lo que lo describiría una palabra a través del lenguaje verbal. Controles. En este aspecto nos referimos a los botones. Un botón es un objeto de control sobre la interfaz que posibilita introducir un dato de confirmación al sistema. Los botones pueden ser de relieve. Es el más común y usado, imita un botón físico. De confirmación. Son similares a los de radio pero estos son en forma cuadrada, suelen ser usados para seleccionar campos. En forma de radio. Son botones redondos que posibilitan ser señalados. Suelen ser usados en formularios o menús. Ventajas y desventajas de la interfaz gráfica. Las ventajas son: para aquellas personas que no conocen de programación o algún tipo de comandos, les facilita realizar acciones como un experto sin conocer la manera de trabajar de la computadora en un bajo nivel. Los gráficos como un lenguaje de interacción son más fáciles de interpretar aún con usuarios de diferente región, idioma, etc. Desventajas. Incompatibilidades, ya que en ocasiones son diseñadas para un determinado sistema y existen trabas. Interfaces gráficas en un futuro. ¿Cómo será en un futuro? Se plantea en grandes compañías desarrollar y aplicar la evolución de la tecnología touch sobre mesas, escritorios, pizarrones escolares, sustituyendo los monitores en sí. Un posible desarrollo sería la afinación y extensión del comando de voz en demasiados objetos tecnológicos, lo cual dicen los expertos podría desplazar los gráficos, parcialmente en ciertas operaciones como el manejo administrativo o hasta el control de todo un sistema hogareño. En conclusión, las interfaces gráficas de usuario y su evolución es de los más grandes avances tecnológicos en la rama de la informática, ya que a base de su creación se extendió la posibilidad de comunicarse libremente a personas comunes y corrientes que no necesariamente sean expertos en informática y además mejora las actividades como civilización en sí, adaptándose a nuestras necesidades comunitarias a lo largo del tiempo.